Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Sí, vamos a conversar con el asambleísta Jorge Pinto de la bancada de Acción Nacional, de Creo. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Quiero empezar escuchando, que escuchemos juntos y la audiencia que nos sigue, esta parte de una entrevista que ayer concedió a Radio Democracia, a nuestra colega Radio, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, para analizar este tema. Un proceso de investigación válido, ojalá de aporte para la Fiscalía, y de repente uno ve unos vericuetos a lo largo de los días y resulta ser que ya anuncian prácticamente en la prensa por declaraciones un juicio político. Pero debe ser un caso inédito en el mundo en que anuncian juicio político y no saben cuál es la causal. No saben de qué es lo que van a acusar. Normalmente es al revés. El juicio político o el impeachment, figura de muchos siglos en los sistemas democráticos, es la consecuencia de una acusación sobre un delito o una infracción política, en este caso consignada en el artículo 129 de la Constitución, con 3 causales que han existido. Ahí está. Claramente el ministro de Gobierno dice, le quieren enjuiciar y se adelantan con criterios algunos asambleístas que están en la comisión que investiga este caso, el llamado caso Encuentro, diciendo que el presidente va a ser enjuiciado políticamente. Milton, un buen día. Buenos días, Verónica, para todas las personas que nos escuchan esta mañana. Sin duda alguna, esto es un capítulo más de la novela de la Asamblea Nacional. A mí realmente me extraña y me da mucha vergüenza porque yo soy asambleísta y la falta de criterio de algunos asambleístas que ni siquiera han leído el informe, que en un inicio era un informe confidencial, archivado, pero ya sacan sus conclusiones, adelantan un juicio político sin tener ni siquiera un motivo, ni siquiera tener una causal. Y claro, esto nos deja a todos a la vista que lo único que quieren es golpear nuevamente al gobierno. Están interesados en que salga el presidente de la República, se están frotando las manos porque el presidente de la República sabe que hoy tenemos un déficit cero, hoy cuando se tiene que comenzar a invertir, luego de haber recuperado ese dinero que ellos se llevaron, que nos dejaron en soletas, hoy se están frotando las manos por regresar al gobierno. Pero esto no va a suceder de la manera que ellos piensan que va a suceder. Aquí tenemos que ser claros. Ni siquiera han leído el informe. En el informe, en todo el informe, y cuando se habla de que por ahí se iluminaron los policías y archivaron el informe, es poner nuevamente en duda el trabajo de una institución que vino trabajando con Fiscalía. Yo les voy a decir a los asambleístas que están en la comisión que por lo menos lean, y yo les voy a dar unos datitos chiquititos para que quizás comiencen a inteligenciarse y darse cuenta del error que están cometiendo. Primero, que esta investigación del informe que fue archivado comienza con 2 aristas, una en Manta, otra en Guayaquil. En Guayaquil existe el cuarto de escuchas, donde siempre permanentemente tiene que estar un fiscal. Un fiscal que paralelamente, si existiera otro tipo de delito, que en este caso han querido decir que puede ser tráfico de influencias, más allá de querer involucrar al presidente en narcotráfico y otras actividades a las cuales él más bien se ha dedicado a luchar y a confrontar frontalmente al narcotráfico, al crimen organizado, este fiscal es el que tenía que advertir si es que había algún delito paralelo. Hoy hablan también de tráfico de influencias, pero por supuesto que siempre existen estas aves de rapiña que están acostumbradas a trabajar en todos los gobiernos y que claro que en varios gobiernos, como el de Rafael Correa, como en el de Lenín Moreno, hicieron de las suyas, que quisieron acercarse al presidente por todas las vías, hablando incluso con su familia. Pero queda claro que el señor presidente no hizo caso, y lo dice el general Arauz cuando dice que no lo quiso ni siquiera recibir. ¿Dónde está el delito? Y este informe se archiva precisamente porque no se encuentra causales. Para seguir investigando, para que se siga dando las investigaciones, en las escuchas tenían que haber encontrado un indicio de que iba a haber un cargamento, tenían que haber capturado algún cargamento, haber algún arresto por narcotráfico, y eso no sucedió. Aquí tenemos que ser claros, no existe una sola causa, lo único que quieren es causar polémica y más allá de esto, por supuesto, y respetando el debido proceso y respetando lo que dice la Constitución, hoy quieren enjuiciar al presidente de la República inventándose lo que sea, hoy piden 10 días más, han pedido 10 días más y es precisamente porque no encuentran absolutamente nada, están tratando de darle tiempo a su colega, el señor Issa, para que organice unas nuevas manifestaciones, nuevamente
se vandalice a la ciudad de Quito y a otras ciudades en el país. Y están trabajando todos armonizadamente para, de alguna manera, buscar la salida del presidente de la República. O sea, si es que no le sale el 129 de la Constitución, van a buscar por el 130. Pues, sin duda alguna, están buscando. Si no lo hacen por la vía que no tienen, obviamente, ningún tipo de argumento legal, también van a buscar hacerlo por las revueltas calentando las calles. Pero aquí tenemos que decirles claramente al país que no vamos a permitir que nuevamente el terrorismo se apodere de las calles de nuestra ciudad. No podemos permitir y dejar en el aire todo lo que sucedió en las anteriores revueltas, incluso cuando se cobraron vidas. Ahora, sobre lo que usted dijo hace un momento, hay también una declaración que ayer circuló mucho del asambleísta de Pachacuti, Ricardo Vanegas. Escuchemos un poquito para que la gente un poco se ponga en contexto. Y como tenía interceptado su teléfono, recibió llamadas de otras personas, entre esos de los Arauz, que no tenía nada que ver con la actividad que estaba realizando el grupo investigador. Y también tuvo... No se escucha muy bien, perdón. Me parece que bueno, es la declaración, ahí me escucha usted bien, es la declaración que daba Ricardo Vanegas justamente de lo que usted decía, que no existe un contacto. Dice, las conclusiones del informe del Gran Padrino demuestran que Cherres y los albaneses nunca tuvieron contacto con el presidente Guillermo Lasso, nada más fueron solo para recomendar puestos en el sector público. Parece que se nos fue el asambleísta Jorge Pinto. Ahora lo tenemos. Ahí regresé. Ahí está. Ahí regresé. Perdón. Escuchó lo que, escuchó lo último que le, ya, me escuchó lo último que le dije. Le escuché hasta los albaneses. Ya, dice, las llamadas solo fueron para recomendar puestos en el sector público, pero nunca para hablar sobre temas de narcotráfico. Las conclusiones del informe, dice Ricardo Vanegas, demuestran que Cherres y los albaneses nunca tuvieron un contacto con el presidente Lasso. Así es, sin duda alguna. Jamás hubo una conversación directa, jamás ni siquiera se tomó en cuenta las recomendaciones que hacía este señor Cherres, al que, por cierto, debe investigar y debería estar preso, porque sé que ya tuvo un caso anterior donde se le incautó ciertos bienes por temas de narcotráfico. Eso es diferente y hay que entender que la mafia albanesa se fortalece cuando se abren las puertas precisamente en la década del expresidente Rafael Correa. Todo eso tiene que investigarse. Pero más allá de eso, si se lee a profundidad el informe, incluso ahí han dejado pasar de lado y no le han dicho al pueblo ecuatoriano cuando quieren involucrar unas avionetas con matrícula específica que ya se investigó y podrían volver a haber investigado, que se utilizaba solamente para fumigación, sin entender que las avionetas que utilizan narcotráfico son de características específicas, que son las avionetas Cessnas por la autonomía que tienen en el combustible. Todo eso han pasado de lado, no le han querido explicar al país el por qué necesitan más días. Necesitan más días porque están tratando de buscar algo, porque no han encontrado absolutamente nada. Y por supuesto no procede un juicio político. Pero más allá de que puedan conseguir o no los votos, que por el momento hay asambleístas sensatos y saben que no existe ninguna implicación legal ni política, pero digamos que logren conseguir los votos, está la Corte Constitucional, que estoy seguro que no van a dejar pasar una ilegalidad de tal tamaño que puede poner en peligro la estabilidad política de nuestro país. Son las 8:58, estamos hablando con el asambleísta Jorge Pinto de Creo. Asambleísta, usted ha sido muy crítico de esta prórroga de 10 días que la Asamblea le concedió a la Comisión Ocasional que investiga este caso encuentro. Ahora, ¿qué cree que suceda después de esa prórroga y cuando ya se tenga este informe que están por elaborar? Verónica, le voy a comentar algo. Aquí en los pasillos de la Asamblea Nacional se dice que para este viernes ya van a tener el informe, ¿no? O sea, que los 10 días que pidieron era solamente, como digo, un poco de hacer un poco más de show en esta investigación, que es un capítulo de la novela de la Asamblea Nacional, porque ellos ya tienen un informe prediseñado, donde no se encuentra absolutamente nada. Esa es la preocupación que tienen los miembros de esta comisión, porque estas comisiones ocasionales no han servido nunca para absolutamente nada. Lo mismo pasó con el caso Bernal. Y lo que busca esta comisión precisamente es buscar alguna arista, algún hilo conductor que no existe para tratar de implicar al señor presidente. El día viernes, que entiendo que ya tendrán el informe, eso se escucha en los pasillos, es más, que ya lo tienen preparado desde la bancada de UNES, veremos qué es lo que dice el informe. Seguramente recomendarán el juicio político al presidente sin tener ni siquiera un indicio de que exista responsabilidad política ni penal en este caso,
pero por supuesto lo que les interesa a ellos es precisamente sacar al presidente de la República, porque se están frotando las manos hoy que existe, después de una buena administración, déficit cero, y existe dinero que hoy se está invirtiendo en los ecuatorianos, como ya ha anunciado el señor presidente, pero ya sabemos cómo ellos quieren invertirlo, ¿no? La mitad o un poco más de la mitad para su bolsillo y el resto para el pueblo. Ahora, usted habla de dos escenarios que son, digamos, muy delicados, ¿no? El tema del juicio político, ya dos asambleístas, la presidenta y vicepresidenta de esta comisión, han adelantado su criterio de que existirían las causales para recomendar el juicio político. Pero lo otro que usted dice, están dando tiempo para que Leonidas Issa organice una movilización que cause conmoción en el país y buscar otra de las causales. Eso es grave. Gravísimo, gravísimo, Milton, porque lo que Pero ¿de dónde usted tiene esa versión? No, esto se escucha. Aquí en los pasillos de la Asamblea se sabe que están conversando, que se están poniendo de acuerdo para generar ya sea el tema político en la Asamblea y el caos en las calles y nuevamente generar actos de terrorismo. ¿Quiénes conversan con Issa para organizar esto? La bancada de UNES, el correísmo, conversa con Issa. Issa es una pieza más del correísmo, no nos podemos engañar. Que él tenga engañado a una facción de los indígenas de nuestro país no significa que él representa a los indígenas de nuestro país. Existen varios grupos indígenas que no siguen al señor Issa precisamente porque se ha vendido a la facción de UNES, a la facción correísta, y por supuesto es el actor del terrorismo que logra calentar en las calles para que finalmente aquí en la Asamblea Nacional se busque la desestabilización política y el golpe final al gobierno del señor Guillermo Lasso. ¿Y cómo ustedes, como sector oficialista, van a tratar de impedir que esto se consuma? Bueno, aquí desde la Asamblea Nacional estamos conversando con todos los asambleístas. Hay muchos asambleístas que se dan cuenta que no existe ningún tipo de causal, que saben que esto es un plan fraguado para seguir golpeando al gobierno, que saben que lo único que quieren es regresar al poder para quedarse eternamente sentados en esa silla, pero por supuesto hoy se está hablando también del caso INAPAPER. No nos olvidemos que ese caso comienza cuando Lenín Moreno no era presidente, era vicepresidente del expresidente Rafael Correa. Todo eso se tiene que investigar y eso precisamente es lo que les asusta. Y claro, nosotros desde acá lo que vamos a hacer es nuestro trabajo político y desde el gobierno nacional impedir que nuevamente las personas sean sitiadas y que el terrorismo regrese a nuestras calles. Porque usted sabe que la fuerza de los votos, lamentablemente, está por sobre algunas normativas legales. Ya declararon una vez loco a un presidente, ausente a otro presidente y ¡pum! Sí, insisto, si logran conseguir los votos que no los tienen todavía, hay otra fase que es la Corte Constitucional, que ahí sí va lo legal, ¿no? Ahí no es solo lo político. Acá en la Asamblea Nacional lo legal se deja de lado, se atropella toda norma jurídica y se basan solamente en los votos. En la Corte Constitucional tendrán que hacer un análisis jurídico del informe que presente la Asamblea Nacional y, por supuesto, también del informe confidencial archivado que salió a la luz, que ni siquiera lo han leído, que no lo han analizado, que solamente se basan en lo que ciertos medios sacan la transcripción de las escuchas, pero no se han dado el tiempo de leer el informe completo y darse cuenta por qué fue archivado. Bien, le queremos agradecer por habernos acompañado, asambleísta Jorge Pinto de la bancada de Acción Nacional. Tenga buen día. Gracias, Milton. Un buen día, Verónica. Muchas gracias.